Hay un momento en la vida que casi nadie recuerda, pero que lo cambia todo. No deja cicatrices visibles, no se miden aplausos ni se celebra con titulares. Y sin embargo, según el Papa León XIV, es el instante en que la historia personal de cada creyente queda marcada para siempre. Ese momento es el bautismo. En el Ángelus dedicado a la fiesta del bautismo del Señor, el Papa no habló de una tradición antigua ni de un simple rito religioso. Habló de una transformación profunda, de una identidad nueva, de una pertenencia que atraviesa el tiempo, la fragilidad humana y hasta la muerte. Con las palabras sencillas y a la vez contundentes, recordó al mundo que el bautismo nos libera del pecado y nos hace hijos de Dios. Y en esa afirmación se condensa toda una revolución espiritual. Porque el bautismo no es solo algo que ocurrió en el pasado, es una realidad viva, una fuente que sigue manando en silencio dentro de cada persona bautizada, incluso cuando la fe se enfría, incluso cuando la esperanza parece lejana. El Papa León XIV comenzó su reflexión contemplando la escena del Evangelio. Jesús que se acerca al río Jordán para ser bautizado por Juan. No lo hace porque lo necesite, sino porque quiere caminar con nosotros, entrar en nuestras aguas turbias, cargar con nuestra condición humana. En ese gesto se revela el corazón de Dios, un Dios que no se mantiene distante, sino que se inclina, que se mezcla con la multitud, que santifica la realidad cotidiana. En el bautismo de Jesús se manifiesta la Trinidad y al mismo tiempo se anticipa lo que sucederá con cada cristiano. Como explicó el Papa, en ese misterio renovamos y confirmamos nuestro propio bautismo, el sacramento que nos hace cristianos, liberándonos del pecado y transformándonos en hijos de Dios por el poder de su espíritu de vida. No se trata de un símbolo vacío, es una nueva condición de vida, una gracia que actúa incluso cuando no somos conscientes de ella. Una de las palabras claves del Ángelus fue liberación. En un mundo que promete libertad, pero produce cansancio, ansiedad y división, el Papa recordó que la verdadera libertad comienza en el bautismo. No es una libertad sin límites, sino una libertad con sentido, la de saberse amado, perdonado y sostenido. El bautismo nos libera del pecado, sí, pero también nos libera de la mentira de que estamos solos, de la idea de que debemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Nos inserta en una historia más grande que nosotros, en una familia espiritual que es la Iglesia. León XIV lo expresó con una imagen luminosa y profundamente humana. Qué hermoso es celebrar como una única familia el amor de Dios, que nos llama por nuestro nombre y nos libera del mal. En el bautismo, Dios no nos llama por un número ni por una función, sino por nuestro nombre, tocando lo más íntimo de nuestra identidad. El Papa insistió en que el bautismo no actúa como un evento aislado, sino como una semilla que está llamada a crecer, una semilla que necesita ser recordada, cuidada, regada con la oración, los sacramentos y la coherencia de vida. Por eso invitó a los fieles a hacer memoria de su bautismo, recordar la fecha, las personas que nos acompañaron, pero sobre todo recordar lo que Dios hizo en nosotros sin pedirnos nada a cambio. En una cultura marcada por el mérito y la productividad, el bautismo nos recuerda que lo más importante lo recibimos gratis. Esta memoria no es nostalgia, es fuerza, es identidad,
Es una brújula para los momentos de confusión, cuando olvidamos quiénes somos y a quién pertenecemos. Uno de los pasajes más importantes del Ángelus fue cuando el Papa describió el bautismo como una presencia constante en cada etapa de la vida, con palabras que resuenan como un eco interior. Afirmó: el bautismo es un signo sagrado que nos acompaña para siempre. En las horas oscuras, el bautismo es luz. En los conflictos de la vida, el bautismo es reconciliación. En la hora de la muerte, el bautismo es la puerta del cielo. Aquí, el bautismo deja de ser una idea teológica para convertirse en experiencia concreta. Luz cuando no entendemos, reconciliación cuando nos rompemos por dentro o con los demás, esperanza cuando la muerte parece tener la última palabra. En un tiempo marcado por guerras, polarización y miedo al futuro, el mensaje del Ángelus del Papa León XIV suena como una llamada urgente a volver a lo esencial. Somos hijos de Dios y nada puede borrar esa verdad. La reflexión del Papa no se quedó en lo íntimo o espiritual. El bautismo, recordó, tiene consecuencias visibles, nos compromete, nos envía, nos llama a vivir como hijos de Dios en medio de la historia, siendo signos de misericordia, de justicia y de paz. Ser bautizado no es un privilegio que se guarda, sino una misión que se comparte. Cada gesto de perdón, cada palabra de esperanza, cada elección por el bien común es una forma concreta de dejar que la gracia bautismal siga actuando. El Ángelus se convierte así en una invitación a despertar, a no vivir como si el bautismo fuera un recuerdo lejano, sino como una fuerza viva que transforma la manera de mirar, de amar y de construir el mundo. Al final, queda una pregunta suspendida en el aire, una pregunta que no se responde rápido, que se pide silencio, honestidad y profundidad, porque el bautismo ya fue dado, la gracia ya está ahí, la identidad ya nos fue regalada. La cuestión es otra. Si realmente creemos que el bautismo nos hace hijos de Dios, ¿cómo cambiaría hoy nuestra forma de vivir, de amar y de esperar? Oración. Renueva en nosotros la gracia del bautismo. Señor Dios, Padre de misericordia y fuente de toda vida, hoy volvemos a ti con el corazón abierto, recordando el día en que tu amor nos alcanzó en el agua y nos llamaste por nuestro nombre. Te damos gracias por el don del bautismo, porque en él nos liberaste del pecado, nos hiciste hijos tuyos y sembraste en nosotros la vida nueva de tu Espíritu. Aún cuando no éramos conscientes, tú ya estabas obrando en lo profundo de nuestra historia. Jesús, Hijo amado del Padre, que entraste en las aguas del Jordán para caminar con nuestra fragilidad, enséñanos a vivir como verdaderos hijos de Dios, con un corazón humilde, libre y confiado. Que nunca olvidemos que no estamos solos, que pertenecemos a una familia nacida de tu amor. Espíritu Santo, agua viva que purifica y renueva, reaviva hoy la gracia de nuestro bautismo. Sé luz en nuestras horas oscuras, reconciliación en nuestros conflictos y esperanza firme cuando el cansancio o el miedo nos visiten. Haz que nuestra vida sea reflejo del don recibido, que nuestras palabras anuncien paz, que nuestros gestos comuniquen misericordia,
y que nuestras decisiones revelen que somos hijos del mismo Padre. Señor, cuando dudemos de nuestro valor, recuérdanos que fuimos marcados para siempre por tu amor. Cuando caigamos, levántanos con la ternura de un Padre, y cuando llegue la noche final, abre para nosotros las puertas del cielo, que un día comenzó a abrirse en el bautismo. Amén. Y así, sin prisa, hermanos de fe, dejemos que esta palabra repose en el corazón, que no se quede solo en lo escuchado, sino que encuentre espacio en la vida cotidiana, allí donde se toman las decisiones sencillas, donde se ama en silencio y donde Dios sigue pasando sin hacer ruido. Tal vez hoy no sea necesario hacer nada más que recordar que fuimos llamados por nuestro nombre, que una vez el agua habló de cielo y que desde entonces llevamos una promesa escrita en lo profundo. Una promesa que no se desgasta con el tiempo ni se apaga con las caídas. Que cada paso, cada encuentro y cada silencio nos devuelvan poco a poco a esa fuente primera, donde aprendimos, aunque no lo sepamos, que somos hijos, que somos amados, que no caminamos solos. Y mientras la vida continúa, que el Espíritu nos sostenga con su ternura, que la luz del bautismo nos acompañe incluso cuando no la vemos, y que la paz de Dios encuentre siempre un lugar donde quedarse en nosotros. Que el Señor te bendiga, te recuerde cuánto vales para Él, y que haga de tu vida un reflejo sereno de su amor. Amén.